Muy buenos días a todos, bienvenidos a la sala verde de Master Trader. En unos minutos vamos a empezar con el análisis premercado. A este nivel los vendedores aparecieron. Ayer en la tarde parecía que el mercado iba a cambiar. Algunos en la sala verde probablemente recuerdan estábamos de hecho en posiciones en corto esperando que se hiciera un rollover, cuando de repente tuvimos esta vela de rango amplio. En este punto no sabemos si seguimos en un rango o si el precio puede ir más arriba. No sabemos qué tan lejos puede seguir yendo el precio tomando en cuenta este rango. Esta vela está sugiriendo que el precio iba a ir más abajo y de hecho sí fue más abajo. Así que seguimos haciendo nuestro trabajo de fábrica. Aquí vemos que el movimiento empieza a neutralizarse. Así que desde el punto de vista de los toros podemos ver que los compradores aparecieron en este punto ayer. No hay un cierre muy profundo. Y tuvimos una vela bajista relativamente pequeña que se mantiene en la mitad de arriba. Así que aquí vemos que la batalla continúa. Ya veremos lo que trae el día de hoy. No estamos seguros hacia qué lado pueda seguirse moviendo el precio. Eso es lo que ha venido pasando en un número de acciones y en varios mercados, incluso en las acciones chinas. El gráfico semanal, como pueden ver, muestra un poco la oposición de las fuerzas que estamos viendo aquí. Tenemos esta gran reversión en el gráfico semanal. El precio no ha podido subir de la mitad de esa vela roja. Así que en este momento tenemos un mercado conflictivo lleno de incertidumbre que está buscando más información. En algún punto deberá terminar y ya veremos en qué sentido se va el precio. Aquí vemos fuerza, una reversión un poco fea. Aquí tenemos un mercado más débil. Vamos a continuar con el S&P. Aquí lo que tenemos es que esta vela todavía está en desarrollo, pero la semana pasada ocupó un poco más de la mitad de la vela roja. Así que la pregunta para nosotros, cuando la tendencia es alcista en los múltiples marcos de tiempo, es si va a seguir subiendo el precio. Este retroceso aquí es un poco alcista, pero cuando veo esto, creo que se está convirtiendo en un M-top. Así que, pero todavía no sabemos con certeza. Así que aquí deberíamos ver una vela de cola de techo o una vela que esté más en esta, hacia la mitad de la vela verde anterior.
Por consiguiente, el precio debería bajar de este nivel. Y así podríamos tener un sesgo más certero. No lo tenemos en este momento. Ayer hubo un giro del día rojo. Podríamos mantenernos en este nivel hoy. O al menos esperar que haga un retest aquí arriba. Así que aquí vemos que los rangos se están volviendo más apretados. O podemos optar por hacer operaciones en esas acciones que están por su cuenta, por decirlo así. Por ejemplo, las acciones chinas que vimos en el Empty Life ayer. Así que en este momento vemos las cosas un poco más difícil desde la perspectiva del swing trade. Cuando vemos este gráfico, identificamos los gaps alcistas y los retrocesos, la vela roja, y que no es continuo. En este vacío que genera el gap. Así que podemos ver sobre lo que está explicando de los rangos. Y esta es un área donde deberían haber más vendedores. Pero vemos como los vendedores han aparecido incluso en menor medida. Aquí vemos áreas de resistencia, también vemos la batalla. Así que aquí vemos como un sapo en una licuadora. Eso quiere decir que es como si el mercado estuviera esperando apretar el botón para destrozarnos. Aquí podemos considerar ir en operaciones en el intradía, si es lo que realmente nos gusta. Podemos ver las opciones, lo que nos permite operar credit spread. Así podemos también considerar acciones que nos estén moviendo mucho. Cuando los precios tienen tendencia, podemos tener estrategias direccionales usando esos vehículos. Como Master Trader tenemos diferentes herramientas para utilizar en diferentes ambientes del mercado. Los futuros del Nasdaq siguen subiendo. El sesgo sigue siendo el mismo. En este punto tenemos una cola de techo que fue ignorada después de esta vela de rango amplio. Y aquí vimos cómo el momentum fue cada vez más lento, pero el precio no ha caído. Generalmente, cuando un momentum es más lento, debería cambiar la tendencia, pero no ha ocurrido. Hasta ahora sigue siendo alcista, llegando y superando el soporte. Vemos cómo los precios siguen subiendo y subiendo, pero en algún punto los vendedores van a aparecer. Si este mercado empieza a hacer rollover, es seguro que va a tener muchísima atención. Los transportes tampoco tienen mucha certidumbre. Mientras más hay incertidumbre, solemos mirar incluso más cosas. Sí.
Aquí intentamos mantener las cosas en perspectiva de lo que está pasando. Es lo que intentamos hacer cada mañana. Los futuros del Dow. Otra vez los compradores salvaron el día. Hasta ahora vemos un movimiento lateral y una vela roja ignorada. Aquí podría ser un indicio que el precio va a subir, no mucho, pero desde el punto de vista intradía no es tan malo. Así que aquí lo que podemos ver, los patrones que podemos reconocer, no tenemos el poder de cambiar lo que pasa. Pero si no nos funciona un vehículo, simplemente podemos utilizar otro. Los bonos están un poco más arriba, pero no van a ninguna parte. También hay mucha incertidumbre. Estaba haciendo un rollover, se está formando un MTOP. Todavía no sabemos, lo sabremos hasta cuando lo veamos. Los rangos aquí también se están viendo cada vez más pequeños. Y el petróleo. Aquí nos podríamos preguntar qué pasó en el gráfico de los 5 minutos. El precio del petróleo está colapsando. Pero desde la perspectiva del gráfico diario no se ve nada. Es un día interno, las velas son más pequeñas y el rango es más apretado. Poniendo en perspectiva, en un marco de tiempo más pequeño podríamos tener un sesgo diferente. En este momento vemos un poco de congestión. Aquí, si somos traders activos, podríamos pensar en entrar en corto en este tipo de posiciones. Pero mi experiencia en patrones como estos es que puede bajar un poco más y después se puede volver muy rápidamente. Es por eso que es importante la perspectiva de los diferentes marcos de tiempo. Realmente tenemos que encontrar si algo significativo está pasando. Al oro le ha estado yendo bien. Aquí lo podemos ver desde una perspectiva, marco de tiempo más pequeño. Esta caída vuelve a subir. Las velas continúan apareciendo aquí. Es un poco desordenado, pero vimos cómo ya salió de este rango y seguramente este precio seguirá subiendo. Estoy mirando qué me falta analizar el día de hoy. Aquí podemos seguir monitoreando si las tasas de interés siguen bajando. Todavía la preocupación para los traders de opciones porque continúan aumentando sus apuestas. Históricamente, estar en el mismo lado de ellos no nos permite hacer mucho dinero por mucho tiempo. Tenemos que reconocer qué es lo que pasa y cuando llegue una situación específica, aprovechar las oportunidades. Esta mañana estaba escuchando a un analista
y estaba hablando sobre todas las acciones, Netflix, Microsoft, Google, y él piensa que la gente está simplemente yendo ahí porque piensan que son acciones seguras, pero piensa que algún día la evaluación va a volver a la realidad realmente piensa que se está subestimando la magnitud que puede tener este movimiento tan fuerte de todas estas acciones. Vamos a empezar con las acciones que están haciendo un gap. En YouTube nos están haciendo una pregunta, pero no es muy claro sobre qué acción queremos ver. En AIHS tenemos un patrón un poco loco. Tenemos un gran gap ayer y ahora está empezando un gap por encima del nivel máximo de ayer. Pero es un movimiento demasiado extendido en este momento. Están preguntando sobre los spiders para una operación cóndor. He sido muy específico en cuanto a un cóndor como una operación de apertura. Y la razón es por la que generalmente tengo sesgos alcistas o bajistas. Así que en este momento en los spiders yo tengo un sesgo alcista. Tuvimos un retest, aquí vemos el soporte, ha estado con un movimiento lateral durante los últimos 2 días. Esta mañana es posible que haga un gran movimiento. Si tuviera un movimiento lateral por 1 hora, diría que se podría hacer una operación en el máximo de la hora. Si por alguna razón alcanzara el mínimo de ayer, ese sería un mejor patrón para un cóndor, ya que eso me da confianza que es un retroceso bajista. Empezaría con un put spread y después pondría un call spread. Entramos en esta posición en SIL ayer y se ve muy bien. Aquí el gap es demasiado grande. Podría funcionar como un day trade. Shell ha sido una de las acciones juguete por un tiempo. Es un pullback que se ve muy desordenado, pero está haciendo un buen gap, 2 velas de retroceso. Zoom está en niveles de $266. TOCU está haciendo un gap alcista, pero me tienen que decir exactamente qué están pensando.
porque en verdad no sé qué hacer con esto. Podemos ver los ángulos de los movimientos y con respecto a las medias móviles. Me dice que estamos hablando del término largo plazo y es muy extendido. No sé si aquí están pensando en vender un call spread o si tenemos un setup de compra para entrar en largo en el gráfico de los 15 minutos. El VIX no se puede operar a menos que se estén haciendo opciones, que de todas maneras las opciones están basadas en los futuros. Podemos operar sobre el VXX, que es el ETF. Aquí no vemos que nada haya explotado, como se comenta en el chat. Tenemos un MTOP. Aquí no hay nada inusual que esté pasando realmente. Aquí me encanta hacer operaciones en los derivados, pero ayer que estaba esperando a las 2:45, tan pronto tuvimos esta vela, que era el patrón que estaba esperando. De hecho, aquí la vela que hizo fue una envolvente bajista y aquí vimos un patrón de Empton muy bueno. Así que esta vela verde fue el inicio para tener una muy buena operación en corto. Así que automáticamente cuando alguien piensa de entrar en corto o en largo en los spiders, inmediatamente en esto es en lo que hay que pensar. Voy a mostrarles esto en este momento, ya que tenemos algo de tiempo. Si entramos a bigcentral.com, ¿qué es lo que nos muestra esta pantalla? Así que lo vamos a simplificar. Estos son futuros del VIX. Por eso el VXX está en la lista de precios como futuros. Así que el gestor debería tener como base estos futuros. Si esta línea está subiendo, lo que significa que no deberíamos dejar que nuestras palabras o nuestros pensamientos se confundan en nuestra cabeza. Eso quiere decir que en el tiempo los futuros que están más lejos son más caros. Aquí Contango está diciendo que en el siguiente mes el precio es 3.75% más alto. En noviembre el precio es un poco más plano.
y por qué en octubre se ve más alto el precio, es por el riesgo del periodo de elecciones. Así que estamos esperando que haya más volatilidad en ese periodo de octubre. Así vemos como el mercado de futuros espera las diferentes temporadas. Si volvieran al principio del año, podrían ver el choque del mercado que vimos en marzo. El ángulo fue como un cohete en marzo. Vamos a continuar. CNI es una acción de transporte que me gusta. Esto se ve muy bien. Cisco, aquí tenemos un gap. Voy a ponerlo en la ventana para monitoreo. Están preguntando por Baba. Ayer escaneamos todas estas acciones, KWeb también. NT iba a poner una operación hoy por encima del máximo de ayer, pero el riesgo de tener el overnight estaba ahí, tener este gap. Pero este fue el mejor que encontré. Hay dos. Encontré ese y JD. Hoy está haciendo un muy buen gap hacia arriba. XPR, no veo un patrón aquí. Está en una tendencia bajista. LSK, el gap es demasiado grande. Cada vez que tenemos un rally bajista, se devuelve inmediatamente el precio. En XPR no tenemos un setup de compra climático. Les voy a mostrar. Aquí fue climático porque tuvimos este movimiento extendido y lejos de la media móvil de 20. Hay una diferencia entre 5 velas rojas. En YouTube nos están preguntando por NET. Es una tendencia alcista. Es un poco extendido, pero en el máximo de 30 minutos puede funcionar. El precio definitivamente se ve más alto. Aquí fue definitivamente una entrada en la que no se debía pensar.
ZS, prefiero comprar este que Microsoft, porque tenemos un gráfico de 15 minutos muy bueno ayer, una reversión 180. Este se ve más alto. El stop en el mínimo. FLGT está en la parte superior del rango. TPB nunca lo había escuchado, pero aquí se ve que tiene espacio. Miren el gráfico mensual. Tenemos un retroceso de cabeza y hombros. Los trades que hacen son un poco desordenados, así que hay que darle un stop muy amplio. No me gusta esta resistencia en el semanal, pero lo podemos monitorear. Están preguntando por blog. Este es un setup de venta climático. Lejos de la media móvil de 20, tenemos la cola de techo. Este puede ser un muy buen corto para un day trade. Como cuando hablamos sobre las acciones cohete, dijimos que en algún momento el precio tiene que volver a la tierra.